Buenas a todos, soy Orleans y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo de Syncroom. En este caso no se trata de un tutorial como los que vengo haciendo últimamente, sino que es un pequeño análisis, una review de un avión para Flight Simulator, para Flight Simulator 10 en este caso, que modela y simula bastante bien el Citation Mustang de Cessna. Es un add-on que me pareció bastante interesante para comentar y para analizar, ya que trata un segmento muy curioso y muy interesante de la aviación, que es el segmento de los VLJ, los Very Light Jets. Los VLJ no son ni más ni menos que aviones reactores muy ligeros, con un peso al despegue máximo de 10.000 libras. Va un poco en función del modelo. Hay modelos como el Eclipse que tiene un peso máximo al despegue de 6.000 libras. El Mustang, por ejemplo, tiene 8.000 y pico. El Phenom 100 de Embraer tiene 10.000, está ya en el límite. Pero vamos, que todos tienen esa característica y se engloban dentro de ese segmento. Son aviones relativamente modernos, aunque basados en diseño clásico, y normalmente incluyen o integran sistemas de aviónica bastante decentes, bastante avanzados, lo cual facilita mucho la operación del avión. Y esto deriva en que en ocasiones son aviones que pueden estar certificados para vuelo privado con un solo piloto, aunque dependiendo de la normativa se requerirá una tripulación de dos. Por ejemplo, para vuelos comerciales, operación comercial aquí en Europa, se requieren dos pilotos, ¿no?, para este tipo de operaciones. Para vuelo privado no. Para vuelo privado, si el avión esté certificado para volar con un solo piloto, pues no hay ningún problema. En principio, la aviónica avanzada que llevan ayuda mucho a operación por una sola persona, aunque dependiendo un poco del espacio aéreo donde te muevas, y también de la experiencia del piloto, puede considerarse un hándicap o no. Hay veces que en espacios aéreos congestionados un solo piloto las puede pasar un poco canutas, ¿no?, por mucha aviónica y mucha ayuda electrónica que tengas. Pero vamos, es una nota al margen. El hecho es que he visto esta simulación en Flight One, es el desarrollador de este add-on, y me ha parecido bastante buena, sobre todo de cara a la gente que o bien está habituada a operar aviones sencillos, ligeros en Flight Simulator, como monomotores de pistón o bimotores ligeros, y quieren dar el salto a operación con reactores, o bien la gente que vuela habitualmente reactores pero no los opera desde un punto de vista de máximo realismo, ¿no? Los opera un poco a tientas y sin saber exactamente lo que está haciendo. Entonces yo creo que es un paso intermedio muy bueno entre aviones sencillos, aviones ligeros, y aviones aviones más pesados y más complejos de operar, como puede ser cualquier avión de línea aérea comercial y tal, ¿no? Los VLJ, por contra, están más relacionados con la aviación privada, aviación de negocios o aviación corporativa, que lógicamente con la aviación comercial. Son un tipo de aviones muy eficientes en cuanto a consumo de combustible. Tienen un coste de operación bastante bajo, y son aviones ideales para misiones tipo máximo 2 horas de vuelo, entre 1 y 2 horas de vuelo, lo que en millas podría ser entre 600 y 1.000 millas náuticas, ¿no? Eso va un poco limitado por el peso. Son aviones que al ser pequeñitos y tener disponer de un empuje limitado, son aviones que van muy limitados por peso, ¿no? Dependiendo del pasaje o la gente que cargues o el equipaje, si vas a tope de carga de pago, no puedes llenar el avión a tope de combustible, ¿no? En ese aspecto tienen esa pequeña limitación, pero son muy adecuados para
para operación tipo, pues imaginaros, desde cualquier ciudad de España puedes volar con un avión de estos a cualquier zona de Europa occidental, norte de África y tal, ¿no? Son aviones fantásticos para ese tipo de escenarios, en los que un avión más pesado, un avión superior, pues sería un poco una pérdida de dinero, ¿no? Saldría pues mucho más caro un vuelo en un avión tipo pues Gulfstream 200 o Citation 10, donde los costes son mucho más elevados para este tipo de operación. Otra característica típica de este tipo de aviones es que se integran fácilmente en zonas, en aeropuertos de aviación general. Se integran fácilmente con otros tráficos mucho más ligeros, como monomotores de pistón, tipo Cessnitas y estas cosas, debido a que sus velocidades de aproximación y velocidades de tráfico y tal son muy bajas. Son pues bastante similares a las de aviones muchísimo más ligeros de hélice, lo cual significa pues que no tiene ningún problema para coexistir o para integrarse con estos tipos de tráficos, ¿no? Igualmente pues pueden aterrizar en muchísimos más aeropuertos que un avión más grande, en pistas cortas, en aeropuertos pequeños, y están pensados pues para ese tipo de operación, para meterse en cualquier aeropuertillo pequeño que con un avión más grande no entrarías, ¿no? Es una de sus grandes ventajas. Esto también es, aunque es una ventaja, es también un inconveniente si nos vamos al caso contrario. El caso contrario pues sería operar en un aeropuerto pues grande, con mucho flujo de tráficos pesados, donde podría haber problemillas con respecto a otros tráficos con mayores velocidades de aproximación. Pues imaginaros que si estáis en la cola en un ILS y estáis con vuestra velocidad de aproximación normal, que iría en torno de los 90 y pico 100 nudos, y tenéis detrás pues un avión grandote y pesado que está yendo a 150 160 nudos, lógicamente el avión que va detrás os está comiendo, ¿no? Se os está echando encima. Eso pues supone problemas, sobre todo para TC y para la ordenación y el flujo del tráfico. Es, digamos, su otro inconveniente, aunque en realidad pues eso, como están pensados para operar en aeropuertos secundarios donde no existe este tipo de tráfico más pesados, pues tampoco sería mayor problema. Hombre, eso no quiere decir que con un avión de estos no te puedas meter en Charles de Gaulle o en Fiumicino, un aeropuerto grande. Simplemente pues el truquillo sería, en vez de seguir el procedimiento con velocidades a rajatabla, por ejemplo pues en un ILS o incluso en una aproximación visual, bueno, pues únicamente intentarías hacer una aproximación rápida y mantener una velocidad alta hasta 2, 3 o 4 millas antes de umbral, y ahí pues rápidamente ensuciar el avión, sacar todo el trapo y meterte, ¿no? Con ello pues evitarías el entorpecer al que te viene detrás. Por sacar todo el trapo, imagino que ya sabéis a qué me refiero, pues a configurar el avión ya para la aproximación y toma final, ¿no? Sacar el flap landing y todas estas cosas. Este buen comportamiento que tienen a baja velocidad está directamente influenciado por la forma en planta del ala y el tipo de perfil que llevan el ala. Lo veremos luego cuando veamos el avión en el simulador, pues ya os lo comentaré un poco más por encima, pero que sepáis que va influenciado por ese tipo de ala que llevan, ¿no? A diferencia de otros aviones mucho más rápidos que tienen mucha más flecha y tienen otro tipo de perfil. Estos aviones, los VLJ, son muy divertidos de volar por sus propias características inherentes de diseño, por su bajo peso, y suelen ser bastante maniobrables, muy divertidos. Los estos son muy divertidos, y bueno, pues en el simulador pues también. Ya sabéis que Flight Simulator tiene unas ciertas limitaciones, ¿no?, en cuanto a simulación, pero la verdad es que lo que he visto del Mustang me ha gustado mucho, está bastante bien hecho, tiene muy bien simulados los sistemas. No están todos los sistemas simulados al 100%, ni mucho menos,
pero los que están bastante bien y bueno, pues poco más se puede hacer como sabéis, con Flight Simulator, que tiene ciertas limitaciones. En realidad no hay ningún, ya sabéis que no hay ningún avión para Flight Simulator que tenga un realismo de simulación cercano al 100%, ni mucho menos. El Flight Simulator está muy limitado, y X-Plane también, y cualquier otro simulador de aeronave están limitados, y no hay ningún avión que tenga simulados todos los sistemas ni toda su operación real. Eso no lo hay ni nunca lo habrá, ¿no? Pero bueno, hay algunos que llegan, digamos, hasta la cota máxima que permite Flight Simulator, y pues el caso de este Mustang de Flight One, pues bueno, es bastante bueno. No es lo mejorcito que hay por ahí, pero es de los mejores. Tiene sistemas que faltan por simular, y algunos que están simulados pues no están del todo bien hechos, ¿no? Pero bueno, son cosillas que imagino que con futuros parches y tal se irán arreglando. En concreto, una parte de la simulación de este avión es la aviónica, el Garmin G1000 que lleva, del cual hablaremos más adelante. Está bastante bien, está muy bien hecho, pero le faltan cosas. Le faltan cosas como funcionalidades para poder ver las fichas de aproximación Jepsen en las pantallitas y tal, ¿no? Eso imagino que es un tema comercial. Imagino que si hubieran querido lo hubieran podido hacer, pero imagino que quizás Jepsen no entró por el aro y no dio su aprobación para que se incluyese esa funcionalidad, ¿no?, en el simulador. Eso lo veremos mejor más adelante. Voy a enseñaros una foto real del Mustang. Es este. Es un avión, ya os digo, muy majo. También hago este videoanálisis porque es un avión que conozco, bueno, que he volado en la realidad, el avión real, y bueno, pues así digamos que puedo comparar un poco y ver lo que está bien hecho y lo que no está, ¿no? Y la verdad es que es bastante majo. Es de los tres modelos de los que os hablo, del Eclipse 500, el Mustang y el Phenom 100. Digamos que es el intermedio en tamaño y en peso, ¿no? Sería el modelo intermedio. El pequeñito sería el Eclipse, que es el famoso Eclipse 500, muy conocido por ser el pionero, ¿no?, en el segmento de los VLJ, de este tipo de aviación. Un avión del cual hablaremos también en futuros vídeos. También lo conozco. Y bueno, su historia es un verdadero culebrón aeronáutico y es muy interesante. Es un avión majísimo, muy divertidísimo de volar, muy dócil, pero a la vez ágil y maniobrable, y es el más pequeñito de todos. Está también muy bien. Y digamos el superior, el segmento superior, pues sería el que os comentaba antes, el Embraer Phenom 100, que es y es un avión ya que está en el límite de la categoría VLJ, porque está ya su peso máximo al despegue está ya en 10.000 libras, y es ya un avión bastante más grande, ya muy parecido ya a lo que es un avión de negocios, un avión ejecutivo del segmento superior, ¿no? Este es el Phenom 100, del cual no he encontrado ninguna simulación por el momento. En caso de que se veáis alguna, pues haríamos un análisis igualmente. Como veis, son aviones que siguen un diseño muy similar, clásico. Normalmente tienen espacio para transportar cómodamente a 4 o 6 pasajeros, dependiendo del modelo. Lo normal son 4 pasajeros, un espacio bastante amplio, sobre todo en este caso el del Mustang, 2 pilotos y bueno, la configuración suele ser similar en todos. Los motores son Pratt & Whitney, y el empuje que dan pues va en función del modelo, pues desde las 900 libras por motor del Eclipse hasta las 1600, 1700 del Phenom. En el caso del Mustang de Cessna, el fabricante es conocidísimo a nivel mundial, tanto en el segmento de aviación general, de avionetas ligeras, como en el segmento de aviación ejecutiva, con toda su familia Citation. Tiene un montón de modelos, es un fabricante con muchísima experiencia y mucho pedigrí, digamos, ¿no?, en este mundillo. Y digamos que el Mustang es el
el hermanito pequeño de la familia. Es el más pequeñito de la familia, que hereda ciertos aspectos de diseño de sus hermanos mayores, y es un avión muy majo, y yo creo que también muy divertido en Flight Simulator a la hora de volarlo y haceros escapadas con él, ¿no? Dentro de ese margen de alcance que tiene. Yo creo que os lo vais a pasar muy bien, porque podéis meterlo en cantidad de sitios, en cantidad de aeropuertos pequeños, aeródromos pequeñitos y campos pequeñitos. Vamos a pasar a ver el avión en el Flight Simulator y os cuento más cosillas de él. Una cosilla nada más antes de pasar a eso. Si no me equivoco, no hay versión actualmente para Flight Simulator 2004. Creo que solamente existe una versión para Flight Simulator 10. Yo sé que a mucha gente no le gusta el Flight Simulator 10 por multitud de razones, ¿no? Pero entre ellas, pues porque es un simulador, una versión de Flight Simulator que chupa muchísimos recursos de la máquina y tal. Pero bueno, yo creo que últimamente, conforme vamos todos poco a poco ampliando el hardware y poniéndolo al día, pues eso ya ha pasado un poco a segundo plano. Una máquina con hardware medio, pues Flight Simulator 10 ya se ejecuta bastante bien. Con esto quiere decir que los que lo habéis probado hace algún tiempo y lo desinstalasteis de vuestra máquina porque se movía fatal, que le deis otra oportunidad. Han salido un par de Service Pack, hay un Service Pack 2, ha salido hace tiempo, mejora bastante el rendimiento, y los que tenéis CPUs multinúcleo, pues un Duo o un Quad, veréis también que aumenta significativamente el rendimiento, con lo cual os animo a volver a probarlo y darle una oportunidad. Bueno, pues este es el Mustang, como veis, comentábamos antes, es un diseño muy clásico, y lo primero que hay que destacar es a nivel externo lo que es el modelo del avión, la malla, el modelo 3D es realmente fantástico. Esta gente de Flight One han hecho un trabajo impresionante con el modelado de todo lo que es el avión. Es una maquetilla preciosa, es prácticamente idéntico a lo que es el avión real. Tiene todos los detalles externos, todos los recovecos. Yo lo estoy mirando desde diferentes ángulos y tal, y bueno, me he sorprendido pues por la fidelidad que tiene el modelo externo de la malla, ¿no? Yo os animo a que, si lo adquirís, pues cojáis fotos del real y tal, y comparéis, y veréis que es realmente fantástico. Aprovecho para comentar que bueno, es un add-on un poco caro, están creo que en torno a los 42 euros, pero bueno, merece la pena. Yo creo que merece la pena si te gusta este tipo de operación y tal, y quieres disfrutar con un avión de este tipo, pues bueno, es dinero bien empleado, ¿no? Como veis, comentamos, es un diseño bastante clásico. Fijaros en lo que os comentaba acerca de la forma del ala, forma en planta del ala y en perfil, que está diseñado pues para ese tipo de operación, para que el avión pueda volar bien a baja velocidad. Eso también, por contra, influye en que este avión no puede alcanzar velocidades demasiado elevadas. Si mal no recuerdo, la TAS máxima pues está en 340 nudos. Mach creo que es 0,6 o 0,62. O sea que no es que tenga unas prestaciones especialmente impresionantes, ni mucho menos en cuanto a velocidad, pero bueno, se comporta muy bien a baja velocidad, que como hemos comentado antes, pues es interesante en algunos escenarios, ¿no? Tiene una buena tasa de ascenso, con el avión cargado a tope y tal, pues una buena tasa. Se comporta muy bien en campos pequeños, porque el sistema de frenos pues incluye un sistema anti-skid que te permite pues frenar sin problemas o sin miedo a bloquear una rueda y reventarla, ¿no? en un campo pequeño. Y bueno, tiene una serie de funcionalidades que lo hace muy aconsejable para operación en ese tipo de situaciones. Como veis, las alas tienen un sistema, esto que veis aquí, negro, estas botas neumáticas negras, es un sistema de deshielo muy clásico en aviones ligeros. Es un sistema de deshielo, no de antihielo. La diferencia es que un sistema antihielo lo que hace es te previene la formación de hielo
¿no? El sistema de deshielo lo que hace es, una vez que has cargado hielo, pues te facilita la tarea de quitártelo de encima. El funcionamiento es bastante sencillo. Estas botas neumáticas se inflan con aire a presión y rompen la capa de hielo que se haya formado sobre los planos, ¿no? O sobre el empenaje estabilizador o sobre la deriva vertical. La operación es, como sabéis, es esperar a que se forme la capa con un cierto grosor y en ese momento accionar las botas para que se inflen y rompan la capa. Lógicamente no podemos accionarlo demasiado pronto, porque si la capa es muy fina no hacemos nada, y si esperamos demasiado, pues la capa puede llegar a ser demasiado gruesa, podemos haber cargado demasiado hielo y a lo mejor las botas no tienen la fuerza suficiente para romper esa capa, ¿no? Veis aquí una lucecita, que esta lucita se usa para, en condiciones de baja visibilidad o de noche, iluminar el plano de forma que el piloto vea físicamente el hielo que se ha cargado sobre el plano, ¿no? sobre el ala. Los sistemas de antihielo de otros aviones, normalmente más grandes, más pesados, no son tipo bota. Son sistemas antihielo que funcionan de otra forma. Funcionan pues con un flujo de aire caliente sobre el borde de ataque, o con una combinación de resistencias eléctricas que calientan también el borde de ataque, lo cual hace que evita ya desde el principio que se forme hielo, ¿no? En estos casos las botas lo que son un sistema de deshielo que no evita que se forme, sino que rompen esa capa una vez formada, ¿no? Bueno, comento un poco nada más a modo de curiosidad. Como veis, el avión pues tiene todas las antenitas por aquí arriba, por abajo, está perfectamente hecho. Son antenas que sabéis que son las de los equipos de radionavegación, equipos de radio, GPS y tal. Veis aquí en la entrada, esto que aquí es el servicio, es un pequeño servicio de emergencia solamente. Aconsejable usar en caso de emergencia, vamos, que te estás meando, porque no es el tipo flash, ¿no? de aviones más grandes. Pero bueno, por lo menos tenemos aquí algo que en un momento dado se puede utilizar. También veis aquí los compartimentos de equipaje. Tiene un compartimento delantero y un compartimento trasero de muy fácil acceso externo. Por ejemplo, en el caso del Eclipse, del pequeñito que veíamos antes, el equipaje, el compartimento de equipaje va físicamente dentro de la cabina, ¿no? Va aquí en la parte de atrás, y es un verdadero engorro si subes mucho equipaje, unos cuantos trolleys y tal, tener que almacenarlo ahí atrás. Es un poco jugar al Tetris, ¿no? Intentar ensamblar las maletas y todo eso es un coñazo. En el caso del Mustang y del Phenom, pues los compartimentos de equipaje son externos y tienen un acceso muy cómodo y muy adecuado. Como veis, el tren de aterrizaje, el tren principal, está perfectamente modelado también, con todos sus brazos de amortiguación y tal, las líneas de frenado. Es realmente fantástico. Esto lo que podéis hacer es vosotros en el simulador, pues ampliáis la imagen y lo veis mucho mejor, ¿no? Todo el tema de texturas también está muy bien hecho, tanto texturas externas como las internas de cabina. Y bueno, en definitiva, que lo que es el trabajo que han hecho en cuanto a modelado es perfecto, está muy bien hecho. Igualmente todas las animaciones están también muy bien, muy majas hechas. Cuando lo ves, pues eso, la puerta que se cierra, los aerofrenos que se extienden, el tren, todo está fantástico. En este caso, como es, la puerta es tipo integrada en el fuselaje, con una pequeña escalerilla abatible. En el caso, por ejemplo, del Eclipse o del Phenom es diferente. Es una puerta que se abre desde arriba y te baja y tal. Y bueno, en este caso pues viene aquí integrada justo con el fuselaje de esta apertura lateral, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a quitar las fundas del avión y cerrar todos los compartimentos para meternos dentro y comentar un poco la cabina, que es lo que más nos interesa. Para ello, el avión viene con una serie de paneles. En concreto tiene uno que lo llaman panel auxiliar, desde el cual, como veis, controlas todo el tema de apertura de puertas y todo esto. Pues vamos a cerrar los compartimentos de equipaje, el delantero, el trasero.
Vamos a quitar las fundas de los pitot y de los motores y vamos a pedir que nos quiten calzos también, y nos metemos dentro y cerramos la puerta principal. Estamos ya dentro del avión y esta es la vista de la cabina virtual en 3D, que lo mismo de antes, está perfectamente modelada. Digamos que el interior de la cabina del avión es idéntica, es idéntica. Realmente te da la sensación de estar en el avión real, porque la verdad es que es un trabajo perfecto el que han hecho, como digo, en texturas y en todo. También está modelada la parte de atrás, si queréis verla, pero eso lo veis vosotros, porque yo creo que de cara al análisis no tiene mucho interés. Pero si queréis podéis ver también la parte de atrás donde va el pasaje y está perfectamente hecho. Vale, vemos la aviónica que domina la cabina, que es el sistema Garmin G1000, está integrado por estas 3 pantallas. Vale, el Garmin G1000 es un sistema integrado de aviónica que se usa mucho últimamente en aviación general, incluso en aviones pequeñitos de hélice se usa un modelo similar a este. Y en el caso del Mustang es un Garmin G1000 que está customizado, digamos, está adaptado a las características concretas de este avión. En el caso del Eclipse pues lleva una solución diferente que se llama Avio y es algo similar pero de otro fabricante. El caso del Phenom 100 pues lleva también un Garmin G1000 adaptado al Phenom 100. O sea, en definitiva me refiero que es una solución integrada aviónica que fabrica Garmin, que muchos lo conoceréis, es un fabricante muy famoso de aviónica y GPS. Y en este caso, en el caso del Mustang, está constituido por 3 pantallas principales, 2 PFDs, 2 Primary Flight Display, uno para el comandante, otro para el copiloto, y el MFD, lo que sería en esta pantalla más grandota, la que se va en el medio, donde aparece pues todo el tema del mapa móvil, el Chart View, que son las fichas GPS a modo de mapa móvil también, que es una funcionalidad que comentaba antes que en este simulador no existe. En este simulador vais a ver el mapa móvil tal y cual aparece en el avión real, pero luego en el avión real también existe una funcionalidad que es, según estás realizando un procedimiento, en vez de usar una ficha JEPS en papel, la estás viendo aquí en la pantalla, ¿vale? Y además, sobre la ficha, el sistema te pinta tu posición. Pinta un pequeño avioncito y se va moviendo en tiempo real conforme tu posición va avanzando a lo largo del procedimiento, lo cual es una ayuda fantástica, ¿no?, para la conciencia de situación, especialmente, por ejemplo, cuando estáis rodando en aeropuertos así un poco complicados de rodar. Pues si tenéis aquí abierta la ficha de aeropuerto, la ficha de aeródromo, estáis visualmente viendo sobre la ficha de Jeppesen, viendo dónde estáis y cómo vais rodando, ¿no? Lo cual es una maravilla. Ya digo que esa funcionalidad no existe por el momento en esta simulación. Yo no sé si la meterán más adelante o Jeppesen no ha dado su consentimiento para meterla, ¿no? Eso no os puedo decir. Otra parte importante del sistema es el MCP, el panel de control de modos de piloto automático Flight Director, parecido a un MCP clásico por ejemplo, de Boeing o de cualquier otro avión, que lo veremos después un poquito más en profundidad. Tenemos también un set de instrumentos de backup, instrumentos clásicos de backup, para el caso de que fallase un fallo completo del sistema electrónico, pues tendríamos los instrumentos clásicos que nos permitirían realizar, digamos, una navegación de emergencia, ¿no?, para poder aterrizar con seguridad. Aquí en el pedestal pues vemos los mandos de gases, la palanca de flaps, un compensador, un control aquí en los laterales de los mandos, un control de los aerofrenos, ¿vale?, y del modo de toga, y un pequeño panel, un teclado que usamos para introducir datos en el Garmin, ¿vale? Es una especie de CDU de control del sistema FMS, a través del cual pues podemos introducir nuestra ruta y diversos datos para el Garmin G1000. Como veis también en este avión, los mandos de vuelo son muy clásicos, tipo cuerno clásico, sin pedestal, para no
ocupar espacio, ¿no? Es tipo cuerno clásico, a diferencia, por ejemplo, del Eclipse, que es stick. En el Eclipse lo que hay son un stick, un flight stick aquí, y otro a la derecha, ¿no? Para el segundo. Y bueno, personalmente a mí me gusta el stick porque te da mucha más amplitud en cabina y no tienes aquí el espacio ocupado por el cuerno. Pero bueno, en el caso del Mustang no ocupan demasiado. La cabina es bastante espaciosa, aunque parezca que no, pero es bastante espaciosa. Dos personas se sientan cómodamente sin molestarse uno a otro, y la verdad es que ergonómicamente está bastante bien hecho. Como no, tenemos para apoyar la botellita de agua y el vaso, eso que nunca falte. Y bueno, los paneles de breakers, como veis, a ambos lados, al lado del copiloto y otro que hay aquí también al lado del comandante. La visibilidad en cabina es bastante buena, es muy buena tanto en el avión real como aquí en el simulado. Y aparte, bueno, de los paneles de audio que veis aquí, un panel de audio para el comandante y uno para el segundo, tenemos también este pequeño panelillo que hay aquí, es un sistema de test, de prueba de sistemas, que es bastante común en los Citation. En varios modelos tiene este tipo de sistema de pruebas de test y tal, ¿no? Y aparte de la brújula. Vamos a ver, para verlo con más detenimiento, y para ver también los paneles que hay por aquí abajo, vamos a usar la vista 2D, que es la que yo uso normalmente si quiero volar un poco de forma más o menos precisa el simulador. Normalmente siempre tiendo a usar vistas 2D, más que nada porque la fluidez de los instrumentos es mucho mejor. Los instrumentos son más fluidos, más precisos, las indicaciones y tal, ¿no? Esta vista está muy bien, hombre, si voláis a lo mejor en piloto automático, o si queréis sentiros realmente dentro de la cabina, pues está muy bien. Pero para hacer un ILS preciso, para hacer una navegación precisa, una salida y cosas de estas, manual o semi-manual, lo ideal es usar las vistas 2D, que son te dan mucho más feedback, ¿no?, de instrumento. En la vista 2D tenemos varias opciones de modo de vista, digamos. Una opción para ver el PFD y el MFD a la vez, otra opción un poco más ampliada de lo que es el panel. Sería esta, veríamos el PFD más ampliado. Una vista del segundo. Bueno, como veis hay multitud de vistas que podéis elegir y quedaros con la más cómoda. Para mí una de las más cómodas es esta, ampliando estas pantallas. Estas pantallas son configurables, completamente configurables, y las podemos nosotros redimensionar y colocar donde queramos, ¿no? Entonces, en un momento dado, pues podemos redimensionar ambas para que nos quepan dentro del área de visualización y verlo todo, pues un poquito más ampliado, ¿no? Todo un poquito más amplio, vale. Con lo cual nos quedarían las dos pantallas principales junto con el panel de control, el MCP, vale. También este panel se puede abrir a través de estos accesos directos, que lo que conseguimos es que se abra el panel más ampliado, bueno, como en la mayor parte de los simuladores. Lo veis aquí más ampliado, mucho más cómodo de utilizar. Igualmente, por ejemplo, los gases, si queremos sacar el throttle, veis aquí todo lo que es el pedestal. Si queremos sacar el controlador, la CDU, también la podemos ampliar y tal. O sea que ahí las vistas son muy configurables, y dependiendo de vuestra pantalla y la resolución de pantalla, pues podéis elegir una u otra. Una cosa que os puede llamar la atención son estos slots que veis aquí, como una especie de ranuras. Vale, esto son las ranuras para meter las tarjetas flash. Una tarjeta pues SD normal y corriente, como las que se usan en las cámaras digitales y este tipo de dispositivos. Son unas tarjetas flash en que se introducen estos slots para actualizar las bases de datos de navegación internas, las bases de datos de los GPS, las bases de datos Jepsen, incluso el propio software del Garmin, de la aviónica, se introducen aquí, y cuando tengas que actualizar, pues
Te lo descargas de la página del fabricante, te vienes al avión con tu tarjetilla, la metes y se actualiza el sistema, ¿no? Es un sistema muy cómodo, muy cómodo. En este avión, a diferencia de por ejemplo el Eclipse y el Phenom, este avión no tiene una integración de sistemas total. Me refiero a que el diseño es un poco más clásico en ese aspecto. Por un lado está lo que es la aviónica, todos los sistemas de navegación, de instrumentos y en bases de datos, de mapa móvil y tal. Y por otro lado están lo que son los sistemas secundarios del avión, o los sistemas secundarios o principales del avión, pero que van aparte, como el sistema eléctrico, el sistema de combustible, el sistema de acondicionamiento de aire, de presurización y tal. Eso en el Mustang va aparte, no está integrado dentro del sistema de aviónica. Por ejemplo, en el Eclipse sí que utiliza una solución integral. Digamos que todos los sistemas del avión se controlan de forma electrónica, ¿no? A través de la aviónica, todos, o prácticamente casi todos, a través de una serie de menús y tal. E incluso los breakers no son breakers tipo mecánico clásico, sino que son electrónicos, ¿no? Todo va integrado en el sistema de aviónica. El Phenom usa una solución similar al Eclipse, pero el Mustang es un poco más clásico. El Mustang, por un lado, tenemos la aviónica, para lo que se usa normalmente, y luego pues tenemos el control de sistemas, de más sistemas se usa a través de los típicos paneles de switches clásicos de toda la vida. Vamos a verlos. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí tenemos uno ampliado, el panel principal donde está el tema eléctrico, de aviónica, con bombas de combustible, ¿vale? Este sería un control de luces, el panel de control de luces, y tema de acondicionamiento de temperaturas, ¿no? Temperatura de cabina, cockpit, ventiladores de cabina en la parte de cockpit y tal. Como veis, lo que quiero decir con esto es que todos estos sistemas los controlamos, pues eso, con switches y con selectores y con conmutadores, pues clásicos, ¿vale? Esos paneles que hemos visto antes son los que veis aquí. En la vista, digamos, ampliada del panel principal son los que veis aquí abajo, ¿vale? Este es uno de ellos, este sería otro, el de las luces, y el tercero lo veríais aquí en la parte del segundo. Ya os digo que podéis ampliarlos pues con las teclas de acceso directo. Vamos a energizar el avión, vamos a poner energía eléctrica para ver las pantallitas y la aviónica. Para lo cual primero voy a hacer aquí un pequeño test. Ponemos batería y lo que voy a hacer es hacer un apaño para conectar una especie de GPU externa. Vale, ya está conectado. Bueno, el tema de conectar la GPU es porque el Flight Simulator tiene la batería de todos los aviones de Flight Simulator dura poquísimo, dura muy poco, y en cualquier caso pues una batería real de este tipo de aviones pues tampoco creáis que va a durar mucho, ¿no? Entonces, si vamos a estar pues bastante tiempo en el avión con los motores apagados explicando cosillas, pues hay que tener de alguna manera hay que tener algo que nos esté dando energía, ¿no? Como la batería pues no es una opción porque se agotaría enseguida, la otra opción sería poner en marcha un motor, por ejemplo, y la opción más común es conectar un GPU. Un GPU es un Ground Power Unit, una unidad de energía externa que se conecta al avión físicamente, y bueno, pues te da, dependiendo del modelo, pues todos te dan energía eléctrica, algunos te pueden dar también energía neumática y tal, ¿no? En aviones más grandes que incluyan APU, la unidad de energía auxiliar,
pues lo que podríamos hacer sería poner en marcha la APU, ¿vale? Para que nos diera energía de igual forma. El APU, como sabéis, es un pequeño reactor que va normalmente en los aviones un poco más grandes, y no se utiliza para dar un empuje, sino que se utiliza para este tipo de cosas, para dar energía, ¿no? Y no andar chupando de la batería. En nuestro caso, este Mustang no viene de serie con la funcionalidad de poder conectar una GPU. Me refiero al simulado, el real sí, pero el simulado no viene todavía con esa funcionalidad. Entonces hay que hacer un pequeño apaño aquí en Flight Simulator para simular una GPU, de forma que, como veis aquí en el panel de batería, nos está dando 24 voltios y un montón de amperios. Esto es debido a que tenemos el GPU conectado. Si no tuviéramos conectado GPU, pues el voltaje de la tensión de la batería iría disminuyendo poco a poco y llegaría un momento que nos quedaríamos en batería, y con lo cual perderíamos toda la aviónica. Si queréis, vamos a empezar por describiendo un poquito los paneles de switches convencionales que tenemos por aquí. Vamos a empezar con este de abajo, que es el left, donde pues tenemos el tema eléctrico, los conmutadores eléctricos para generador del motor izquierdo, generador del motor derecho, y el conmutador de la batería, ¿vale? Los generadores, pues ya sabéis que los conectamos, dependiendo del modelo de avión, pueden ser preciso tenerlos conectados antes o después de la puesta en marcha. Pero vamos, lo que hacen los generadores es simplemente, una vez que el motor está en marcha, es proporcionar ya energía eléctrica, ¿no? El propio generador del motor nos proporciona energía eléctrica, con lo cual ya no estamos tirando de batería o de GPU externo o de APU, ¿no? En aviones más complejos, pues el sistema es mucho más complejo. En este caso, pues un sistema muy simple: generador izquierdo, generador derecho y conmutador de batería. Debajo tenemos los selectores para Engine Start, para la puesta en marcha de los motores, que es completamente automática, como veis. Simplemente es Start izquierdo, derecho y Disengage, ¿no? Para desconectar. Es una puesta en marcha que va, como las de los aviones pues más recientes, ¿no? Que es prácticamente automática. Nosotros lo único que tenemos que hacer es estar monitorizando los parámetros conforme la puesta en marcha se está desarrollando, el proceso se va desarrollando. Nosotros tenemos que monitorizar una serie de parámetros para que no se pasen de límites, y si vemos que algo se va a pasar de límites, pues en ese momento pues cortamos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues que en unos segundos no tengamos presión de aceite y cosas así importantes, pues hay que desconectar inmediatamente para no cargarse el motor. De todas formas, es algo que veremos cuando hagamos una demo del avión en vuelo. En otro vídeo pues veremos la puesta en marcha y todas estas cosillas. A la derecha tenemos los conmutadores de Avionics. Veis este selector que pone Avionics Power, que es simplemente on-off, conectar energía a los sistemas de aviónica. Lo mismo para los instrumentos standby. Estos instrumentos. Tenemos un sistema de ignition para ambos motores si queremos llevarlo conectado o en normal. Esto básicamente lo usaremos para, por ejemplo, si estamos volando en condiciones con lluvia muy fuerte, que pueda provocar la ingestión de agua en el motor, pueda provocar un apagado de llama en la cámara de combustión. Para evitar eso, lo que se hace es conectar la ignition, que lo que consigue es mantener una llama continua, mantener una ignición, una llama continua en el motor, de forma que no se pueda apagar. Ya sabéis que el ciclo del motor de reacción, una vez que está puesto en marcha el motor de reacción, ya se sustenta por sí solo. O sea, no es necesario aplicar energía a las bujías. No es necesario que las bujías estén dando chispa continuamente para que el ciclo se mantenga, sino que se mantiene por sí solo. ¿Qué pasa? Que si hay un apagado de llama por uno de los factores que hemos comentado, por ejemplo, ingestión de agua, pues claro, nos quedamos en el motor, ¿no? Para evitar eso, pues ponemos el ignition.
Aquí tenemos igualmente el tema de combustible, un pequeño panelillo de combustible, las bombas de combustible on-off, fuel transfer, que es transferencia de combustible del tanque entre tanque derecho e izquierdo. Normalmente se hace una transferencia automática, un sistema hace una transferencia automática de combustible en función de las necesidades, pero bueno, en un momento dado puede haber algún problema, nos puede haber fallado un motor y tal, y podemos necesitar hacer un trasvase de combustible de un tanque a otro, porque no es cuestión de ir con un ala que pesa mucho más que el otro, ¿no? Sabéis que los depósitos en estos aviones van en las alas, en los planos, el izquierdo y para el derecho. Mic. Esto es el control de la entrada de micrófono. Nosotros, como sabéis, volamos con cascos y el casco pues lleva un micro, y la entrada de ese micro pues la podemos derivar a la mascarilla de oxígeno o a lo que es los propios auriculares. En vuelo normal, en condiciones normales, cuando vas con tus auriculares, con los headset, esto irá en modo headset para que pille la entrada de micrófono de los auriculares, pero si hay una despresurización o lo que sea y tenemos que usar la mascarilla de oxígeno, que la tenemos en el puesto donde estoy ahora, en la izquierda, la tenemos a la izquierda, a la altura del hombro izquierdo más o menos la tenemos, y bueno, pues tienes que entrenarte para ponértela a menos de 5 segundos y todas estas cosas, ¿no? Y entre otras cosas, pues una vez que te la pones tienes que darle a este selector y ponerlo arriba, ponerlo en modo Oxygen Mask, para que nos pille la entrada del micrófono de la máscara, ¿de acuerdo? Para poder establecer comunicaciones tanto con nuestro compañero de tripulación como con ATC, porque si no, no nos oiría, nos estaría pillando la entrada de los auriculares. El FADEC es un control electrónico de empuje de los motores, del que luego hablaremos un poco más, y este selector se usa pues para hacer un reset. Si el sistema por lo que sea se le ha ido la pinza o tal, pues bueno, se hace un reset, como haríamos a cualquier ordenador con Windows. De vez en cuando hay que hacer un reset, pues aquí el FADEC, si se le va la pinza, lo mismo. Lo veremos un poquito más adelante. Esto es la protección contra el hielo. Este es para los motores. Estos dos conmutadores son para el antihielo de motores, que funciona un poco no similar a los planos en este avión, va diferente. En caso de los motores, lo habitual, el sistema antihielo, lo habitual es que sea pues por un sangrado de aire caliente, es decir, una especie de flujo de aire que sopla en la entrada de los motores, en los labios del inlet de los motores. Ahí sopla un flujillo de aire caliente que evita la formación de hielo, ¿no? Entonces tenemos para el izquierdo y para el derecho. Eso nos evita pues que se forme ese hielo ahí y que se desprenda y que se introduzca en el compresor o en el motor y nos cause un stall, ¿no? Una pérdida de compresor o un problema un poco más gordo, o un apagado de llama incluso. Una vez que se mete el hielo se derrite y si es en cantidad grande pues puede provocar un apagado de llama, ¿no? Es un sistema antihielo, como veis, porque previene la formación del hielo. El Windshield Anti-Ice, esto es un antihielo de parabrisas, de los parabrisas del avión, que es por resistencia eléctrica, normalmente. Va metida, unas resistencias que van metidas a modo sándwich en los cristales, ¿no? Los cristales están integrados por unas cuantas láminas superpuestas, y entre ellas pues va un sistema de resistencias eléctricas que únicamente pues eso, se calientan y evitan que se forme hielo, ¿no? en el parabrisas. También como efecto secundario, es como los medicamentos, como efecto secundario también nos dan más tolerancia a impactos, por ejemplo de aves. Un parabrisas calentado, ¿no? con el sistema anti-ice tiene normalmente una cierta tolerancia, un poquito más de tolerancia a un posible impacto con un pájaro y tal, ¿no? A modo de curiosidad. Pues nada, pues lo mismo, las alas y para el estabilizador, pues lo mismo, normalmente se lleva en auto, y puedes llevarlo en auto o puedes ponerlo en manual también, ¿no? O sea, perdón, lo llevas en off, perdonad que se me ha ido la pinza, lo llevas normalmente desconectado, y en caso de que veas que se está formando hielo, o que estás cargando hielo en los planos, pues lo puedes poner en auto, lo cual inicia una secuencia de inflado, de desinflado. Es una secuencia que se infla 3 veces, en un minuto se desinfla, espera unos segundos, se vuelve a inflar. O sea, digamos que empezaría un programa con una secuencia preprogramada, o
tú si quieres lo puedes poner en manual y activarlo manualmente, ¿no? Si se da el caso, vamos, tienes esos dos tipos de control, ¿vale? Las ondas pitot, las ondas de ángulo de ataque y todos los tubos pitot y todo eso que va en la parte externa también van calentadas por unas resistencias internas eléctricas, van calentadas para que no se forme hielo dentro de esas ondas, porque sabéis que eso es muy, muy peligroso. Si se forma hielo dentro de una sonda de estas, pues claro, todo lo que son las lecturas de velocidad, de todos los instrumentos, velocidad, altitud, bariómetro, pues o bien pierdes esas lecturas o te da lecturas erróneas, porque las ondas no están sintiendo los datos de aire porque están bloqueadas por hielo. Entonces, claro, eso es crítico para la instrumentación, porque de repente pierdes, al perder esos sensores, pues pierdes todos los datos relativos a esas variables tan importantes. Y como hay multitud de sistemas que se basan en esos datos, pues claro, se puede montar un pequeño caos, ¿no? O sea que es importante que vayan siempre calentadas. Y normalmente en estos aviones pues van automáticamente, se conectan automáticamente los antihielos de pitot y eso. En el momento que energizas el avión, pues ya se ponen a funcionar ellos solos, ¿no? En otro tipo de aviones pues lo tienes que poner tú, lo tienes que seleccionar tú. Bueno, aquí tenemos la palanca de tren típica, que tiene las posiciones abajo y arriba, no tiene la posición off que tienen algunos aviones mayores, con las típicas luces que tampoco vamos a comentar porque ya sabéis cómo funcionan perfectamente. Para apagar la chicharra, cuando suena la chicharra, en algunos casos, en algunas configuraciones concretas, en alguna configuración de flap concreta, con una velocidad concreta, si no tenemos bajado el tren, pues nos suena una chicharra bastante estridente, que nos está avisando, oye, que te has olvidado el tren, no pretenderás aterrizar sin tren, ¿no? Entonces, si sabemos lo que estamos haciendo, a lo mejor en un momento dado nos interesa ir con esa configuración y con el tren arriba, con lo cual lo que vamos a hacer es silenciarla. Pulsamos aquí y inmediatamente se silencia esa chicharra. Hay algunos casos concretos en los que no se puede silenciar, ya los veremos en la demo. Y bueno, por último tenemos el sistema anti-skid, que lo que hace este sistema, pues como los anti-skid o los ABS de los coches o de las motos, básicamente te evita o previene que las ruedas del tren de aterrizaje se bloqueen en el frenado, que durante el frenado se evitan que se bloqueen, lo cual podría ocasionar que derrapen y que reviente el neumático, ¿no? Entonces el anti-skid previene eso. En aviones con este sistema, pues te puedes prácticamente subir encima de los frenos y frenar sin miedo de que se bloqueen las ruedas y puedas cargarte una rueda, ¿no? Un neumático. En este todopanel, que es el panel central, que está encima del pedestal, pues tenemos control de lo típico, ¿no? Cinturones de seguridad para el pasaje, las luces externas, ¿vale? En las cuales tenemos la de taxi, la recognition y taxi, y landing, la landing. La de taxi ya sabéis que se usa para rodaje, la landing solamente para despegue. Si tenemos la landing puesta y el avión parado, pues dependiendo del avión o dependiendo del tipo de luz, en algunos aviones se puede quemar, porque la landing es una luz muy potente, con muchos vatios, mucho vataje y tal. Y bueno, si el avión está parado, esa luz el faro no se está refrigerando, digamos, y se podía fundir, ¿no? Entonces no es normal tenerla puesta, ¿no? La taxi es un poco distinta, se usa para rodaje, y la recog, esta es la recognition, es una luz de reconocimiento que parpadea, digamos, en vuelo. Se usa un poco para darte más visibilidad en vuelo, en condiciones a lo mejor de baja visibilidad, ¿no? Es una luz bastante habitual también. Tenemos la beacon, que es la que ponemos siempre antes de poner en marcha los motores. Antes de poner en marcha el motor, pues en cualquier avión siempre hay que conectar antes la beacon para avisar a la gente que esté en los alrededores de que ese avión se va a poner en marcha. Ya sea reactor o ya sea hélice o el tipo de avión que sea, es una luz, una baliza luminosa que lo que hace es avisar a la gente, oye, cuidado, no os acerquéis, que vamos a poner en marcha el avión, vamos a poner en marcha los motores, ¿vale? Eso es la beacon. Va siempre que el motor esté puesto o que se vaya a poner en marcha, hay que ponerla, y cuando apagamos motores esperamos a que
que el N1 vaya bajando, a que el fan vaya bajando de velocidad, y por debajo de una velocidad segura, pues ya podemos quitarla. Con lo cual estamos diciendo a la gente que está alrededor que ya se puede aproximar al avión. La anticolisión son las típicas estroboscópicas que ponemos también cuando vamos a entrar en pista para despegar, y ya las dejamos puestas ya todo el vuelo, hasta que aterrizamos, evidentemente, y son pues también luces de visibilidad, son estas que veis parpadeantes, ¿no? Estroboscópicas típicas como de discoteca y tal, ¿no? De estas que se ven muy bien a muchísima distancia, ¿no? Son las anticolisión, lo mismo que las strobes. Están también las luces de navegación, que en el caso de este avión hay otros aviones en los que al conectar la batería ya automáticamente se encienden las luces de navegación, porque es normal llevarlas puestas siempre, ¿no? Y en este en concreto, bueno, tienes la opción de quitarlas o llevarlas off o de ponerlas, ¿vale? Y esta es la Wing Inspection Light. Si os acordáis, cuando hablábamos de los sistemas de deshielo en los planos, os comentaba una luz que se usaba para comprobar si había hielo cargado en el plano. Pues es esta. Aquí es donde la conectamos para ver, ¿vale? Lo normal es llevarla apagada y únicamente conectarla para ver si tenemos hielo formado. Y bueno, estas son las luces de panel, ¿vale? Para dar mayor o menor luminosidad al panel y para las pantallitas. Y bueno, este panel pues tampoco tiene demasiada importancia de cara a la simulación. Es un control de temperaturas del cockpit, de la cabina, una selección de la entrada de aire, el sistema de neumático, para aire acondicionado y ventilación y todas estas cosas, aire acondicionado, los fans de cabina de cockpit, o sea, los ventiladores y tal internos, presurización, vamos, no tiene mucha importancia alargarse demasiado sobre esto. El switch parecido al que había para el comandante, pues también tiene uno el copiloto, evidentemente, y la activación, el armado o la activación del LELT, que es la baliza de emergencia, en caso de que haya un golpe, un choque o lo que sea, pues hay una baliza en el avión interna que automáticamente se activa, o sea, siente ese choque o esa situación y se activa automáticamente y emite una frecuencia de emergencia para que los equipos de emergencia te puedan localizar, ¿no? Lo normal es llevarla armada, o oye, si queréis, habéis tenido cualquier percance o lo que sea y necesitáis que esto se active, pues se pone on, ¿no? Aquí tenemos un contador como si fuera una especie de contakilómetros y el control de oxígeno. Lo normal es que esté en vuelo, que esté metido, para tener suministro de oxígeno en caso de despresurización y que salten las mascarillas atrás, o que nosotros cojamos la máscara de los pilotos, de cada piloto, para ponérnosla. Para que exista flujo de oxígeno tiene que estar digamos pulsado este mando, ¿no? Si tiramos de él, pues cortamos el suministro de oxígeno. Normalmente tiramos de él, cortamos el suministro cuando nos vamos del avión. Cuando te vas del avión y tal, pues por si hay alguna fuga y para no quedarte sin oxígeno, pues cortas, y cuando vas a hacer el vuelo, pues lo metes, ¿no? En el pedestal tenemos pues el compensador, tenemos las palancas de gases, las cuales tienen una particularidad. Como veis, tienen unas muescas aquí que veis que pone TO, Takeoff, Climb, Cruise, Idle, y más abajo Cutoff, que no la vemos porque están en posición Cutoff. Cutoff es corte de combustible. Esas posiciones se parecen un poco a los sistemas de gases de Airbus, aunque no es exactamente igual, ni mucho menos. Vamos, esta nomenclatura es un poco lo que aparece también en Airbus, bueno, y en otros aviones, también en otro tipo de aviones también aparece esta nomenclatura, que son unas posiciones de los gases donde automáticamente, si colocamos los gases en esa posición, el FADEC, el control de empuje, el control electrónico de empuje de los motores, toma esa posición, o sea, detecta que hemos puesto esa posición, y ya hace sus cálculos en función de una serie de variables y ordena a los motores dar un empuje concreto. Es decir, si ponemos los gases en posición climb, el sistema detecta que se han puesto en esa posición, que hemos pedido empuje climb, y el FADEC hace sus cálculos, ve una serie de variables y dice, vale, queremos empuje climb, pues hay que entregar
tanto empuje. Hay que poner tanta N1 o hay que poner los motores hay que controlar los motores de tal forma, los parámetros de los motores de tal forma que entreguen un empuje de climb para esta situación concreta, para la temperatura que tenemos ahora mismo, para la altitud a la que estamos, para lo que sea. O sea, eso va todo controlado electrónicamente a través del FADEC. En los aviones que no tienen FADEC, que no tienen control electrónico de empuje, digamos que manualmente y directamente se controla el empuje del motor a través de el desplazamiento de la palanca. Nosotros, según estamos desplazando la palanca, eso va directamente ya a los motores y, pues por ejemplo, como ocurre en los motores de pistón, ¿no? de hélice y tal, ¿no? Motores normales de pistón, que según el grado de desplazamiento de las palancas, pues más nos entregará o menos nos entregará el motor. En este caso el control es electrónico. Nosotros lo que mandemos con estos mandos, eso pasa por un sistema electrónico que hace sus cálculos y el motor entregará lo que tenga que entregar, ¿vale? Para la posición que nosotros hemos seleccionado aquí. Pues la operación habitual es que para despegar, para poner en marcha, primero pues los llevaremos a modo idle para que haya flujo de combustible al motor. En despegue lo llevaremos a takeoff, al detent, a la muesca de takeoff. En ascenso los cambiaremos a climb, y en crucero pues los pasaremos a cruise, ¿no? Como veis, este avión no tiene autothrottle, no tiene sistema de gases automáticos. Si tuviese autothrottle, pues los propios, y lo llevásemos conectado, los propios mandos de gases se moverían solos a la posición adecuada. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues trim, ya lo hemos visto, el compensador, que para el despegue tiene que estar en la franjita esta que veis aquí de takeoff. Los flaps muy sencillos, con únicamente 3 posiciones: posición arriba, posición takeoff approach, con la velocidad máxima, y posición land, de aterrizaje, ¿vale? Con trapo fuera para aterrizar, ¿de acuerdo? 3 posiciones nada más, con sus velocidades correspondientes, lo cual quiere decir que no podemos meter o sacar flaps landing por encima de 150, y para approach pues o takeoff 185, perdón, para approach, ¿vale? 185, ¿de acuerdo? Y bueno, el engine sync, que es un sincronismo de motores, para llevar motores sincronizados. Tampoco merece la pena hablar demasiado ahora mismo. Hay aquí un botoncito que también conviene hablar de él. En el avión real, imaginaros que si estáis ahora mismo en el puesto izquierdo del comandante y tenéis cogida la palanca de gases con la mano derecha, con el pulgar aquí hay una serie de conmutadores que para acceder a ellos aquí en el simulador lo hacemos a través de este botón, ¿vale? Entonces nos aparece esta especie de pantallita de gráfico donde vemos el control de los aerofrenos, que es este, y el control de toga, ¿vale? Control toga para modo despegue, para modo go around, flight director, y el control para extender o meter los aerofrenos. Esto pues va a este lado o a este, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la unidad de control, el tecladito de control para el Garmin, para el FMS del Garmin. Sería la CDU, una especie de CDU para controlar el FMS, como es aquí FMS, del cual hablaremos después. Y pues los compensadores de timón y de alerones, ¿vale? Clásicos, típicos en cualquier avión. Y bueno, ahora vendría el momento, el turno de hablar de toda la aviónica, del sistema FMS y de la programación de rutas y del funcionamiento de la instrumentación. Esto es algo que va a llevar bastante tiempo, y como este vídeo pues vaya por la hora de duración, y la verdad es que no quiero hacer vídeos de más de una hora, si os parece, lo que vamos a hacer es dejar el tema del Garmin G1000 y de la explicación de toda esta aviónica, del MFD, de la CDU, del piloto automático. Lo vamos a dejar para una segunda parte, porque pues llevará también otra hora si hablar de todo esto, y pues eso, pues no tener un vídeo excesivamente largo, ¿de acuerdo? Así que si queréis nos vemos en el próximo vídeo, donde hablaremos de todo lo que falta.
En un tercer vídeo pues haremos una demo del avión en vuelo para que veáis cómo se comporta. Lo que sí me gustaría es que cualquier cosa que veáis mal o cualquier sugerencia que queráis comentar sobre este vídeo, o lo que queráis ver en el siguiente, lo que queráis que comente en el siguiente vídeo, aparte del tema de aviónica, me lo podéis decir a través de los comentarios al artículo. Y nada más. Muchas gracias por haber visionado este vídeo y nos vemos en el siguiente.